Bueno, bueno. Entonces nos quedamos en la descripción de en VHDL de las máquinas de estado finito, de las Finite State Machine, FSM, ¿no? Entonces, vamos a seguir pues estas recomendaciones que aparecen aquí. A ver, aquí está. Primera recomendación es seguir el diagrama de bloques básico. El diagrama de bloques básico pues es que hemos estado dibujando, ¿no? Una lógica de salida. Voy a dibujar nada más en forma general el diagrama bloques que contempla a Mili, ¿no? Que tiene una entrada y la función lógica de salida también depende de la entrada. Ya ese abarca los dos casos, tanto Mili como Moore, ¿no? Sabemos que Moore pues no tiene esta trayectoria. Bueno, entonces seguir el diagrama básico, el diagrama bloques básico, o sea, este diagrama bloques que estoy presentando ahí. Segunda recomendación, pues es hacer el código de la lógica de estado siguiente, o sea, esta de aquí, y la lógica de salida, o sea, esta función de aquí, de acuerdo al diagrama de estados o a la carta ASM. Es decir, no vamos a tratar de adivinar nosotros qué lógica va aquí, qué función, qué multiplexor va aquí, o si aquí va un comparador o lo que sea, sino que vamos a tratar de hacer una descripción del diagrama de estados o de la carta ASM, como mencioné en otro video. Es decir, como transcribir ese diagrama de estados o esa carta ASM, confiando obviamente pues que está bien hecho, ¿no? Que está bien diseñado esa carta SM o ese diagrama de estados. Entonces nada más vamos a transcribir eso y ya nos va a quedar nuestro control y el sintetizador se va a encargar de decidir qué función lógica poner en cada nubecita y hacer sus optimizaciones locales, ¿no? Y finalmente, bueno, ya vimos estos dos puntos. Y finalmente vamos a utilizar un tipo de datos que es datos enumerados. Enumeration se define un tipo en VHDL. Eso no lo hemos hecho antes, así que vamos a hacer eso. Ahí vamos a ver el ejemplo de cómo se definen tipos. Ese tipo enumerate, un tipo enumerado es dar un tipo de datos, le damos un nombre, definimos un tipo. El nombre se llama, vamos a decir, el tipo es estado. Entonces, y estado puede obtener a idle o puede obtener a estado 0 o a estado 1. Entonces ese es el tipo se llama estado y puede tener tres valores diferentes, idle o S0 o S1. Así vamos a usar porque eso nos ayuda a definir los estados y a darle nombre a los estados. Entonces es un poquito más fácil hacerlo así, hacer una descripción así con datos enumerados para definir los estados. Y seguir siempre, pues la otra recomendación, la que ya hemos estado dando, seguir siempre pensando en hardware. Entonces hacer la descripción pensada en hardware. Pues vamos al ejemplo, vamos a ver dos ejemplos. Un solo sistema que era el control de memoria que hicimos antes, un controlito simple, simplificado de memoria. Y vamos a usar ese como ejemplo, pero vamos a hacer dos descripciones de ese mismo sistema. El chiste de hacer dos descripciones en VHDL es tratar de seguir entendiendo un poco cómo funciona VHDL. Entonces, pues vamos a hacerlo. Este es el sistema que vamos a mapear a hardware. Recordémoslo, pues tiene tres entradas. Vamos a dibujar, me parece que está aquí el dibujo. Aquí está, tiene tres entradas, mem, read o write y burst. Mem era un habilitador para que el sistema funcione, o si está en cero seguimos anclados en el estado idle, y si está en uno entonces el sistema opera. RW sirve para elegir leer o escribir. Leer read era en uno o escribir era en cero. Y burst era para hacer una lectura en ráfaga. Si ponemos un uno, entonces se lee, se habilita la salida de lectura por 4 ciclos, y si está apagado se habilita solo por un ciclo. Entonces esa es la lógica de estado siguiente. Aquí está su retroalimentación. Aquí está su retroalimentación. Y la salida mili, que depende tanto de mem como de RW, según habíamos visto aquí.
Aquí la salida mili depende tanto de MEM como de RW. Y por eso aparecen estas dos aquí. Este dibujo lo habíamos hecho en otro video anterior. Esa es la salida mili. Y las salidas MUR se llama Write Enable y RE. Aquí aparece como RE. Fíjense, en esto la salida aparece como RE. Pero aquí en el dibujo, fíjense, en este otro diagrama aparece como OE. Es un error de la impresión, ¿no? Del dibujo más bien. Y aquí en el diagrama pues aparece como OE, pero es la misma, RE. Vamos a tratar de llamarle RE porque era pues read enable, ¿no? Entonces estas son dos salidas tipo MUR y una salida tipo mili. Si ustedes quieren ver cómo se generó este dibujo, vayan a uno de los videos anteriores cuando vimos los ejemplos de estos diagramas y ahí se va a ver cómo generamos nosotros este dibujo. Entonces, pues este es el diagrama y vamos a tratar de hacer nuestra descripción en VHDL siguiendo pues este diagrama y siguiendo lo que sabemos hacer. ¿Cómo le hemos ido haciendo en otros ejemplos? Pues describir este circuito, este registro, separado con un process separado, process que depende de clock y de reset. Y teníamos una plantilla, ¿se acuerdan? Si reset es igual a 1, Q, la salida recibe 0. Y si no, la salida recibe lo que hay en la entrada. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, hacer una plantillita para ese registro. Y después vamos a hacer otra plantillita, utilizando nuestros constructores de programación estructurada para describir cada uno de los elementos lógicos. ¿Qué hice ahí? A ver, borramos esto. Tiki, 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 tiki. Ahí. Ahí está. Clic, 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 clic. Ahí está. Ok. Y ajá. Después vamos a usar nuestras plantillas de programación estructurada para describir separadamente a nuestro registro, para describir a esta lógica, para describir a esta otra, así. Entonces vamos a hacer varios segmentos de código para describir cada uno de esos bloques y entonces va a ser pues la descripción va a ser bastante directa porque vamos a estar basándonos en este diagrama que ya conocemos, en nuestro diagrama de estados o nuestra carta SM que también ya conocemos, y entonces va a ser una mera transcripción. Entonces esa es una de las cosas que se aconsejan cuando se está empezando en la descripción de hardware. Y sobre todo ya cuando se adquiere bastante práctica ya se puede hacer una descripción más algorítmica, pero siempre se debe tener en cuenta el hardware. Nuestro nivel de abstracción es register transfer, transferencia entre registros, y entonces pues se prefiere que sea así, que se tenga en cuenta cuál es la circuitería subyacente que se está describiendo. Entonces pues veamos el primer ejemplo. El primer ejemplo va a ser describir este circuito en partes. Primero esta parte, primero el registro. Aquí le voy a poner uno, después me parece que es después es y después es este. Entonces va a ser por partecitas, ¿no? Cada bloque por separado. Tres bloques combinacionales y y una plantilla pues para nuestro registro. En el segundo ejemplo que probablemente vamos a ver en otro video, vamos a hacer la descripción pero con únicamente dos partes, una para el registro y otra para todas estas. Esta va a ser una parte y toda la parte combinacional va a ser la segunda parte. Entonces va a ser un código más pequeño, pero el chiste es pues ver cada uno de ellos para mostrar las bondades de VHDL. Entonces pues vamos para allá. Entonces vemos nuestra descripción del hardware. Vemos pues con base en el dibujito que tenemos arriba, el de nuestro circuito, pues ya sabemos cuáles son los puertos. Tiene clock y reset, tiene tres entradas, MEM, RW y burst, y tiene tres salidas.
read enable RE, bueno, aquí OE, acuérdense que hay un error ahí, ¿no? Vamos a llamarle OE porque así está en el código. Write enable para escribir y write enable versión mili. Esas eran las salidas. Todas las ponemos en tipo std logic. ¿Qué está pasando con mi borrador? Aquí está. Así todas las ponemos en tipo std logic. Y ya, pues después vamos a la parte de abajo del circuito. Y esta es la parte nueva que no hemos hecho antes. Definir un tipo. ¿Cómo definimos un tipo? Pues así, type. ¿Qué nombre le damos a nuestro tipo de dato? Le vamos a dar este nombre, MC State Type. Un nombre muy largo a mi parecer, pero bueno, así está. MC State Type. Y después viene, fíjense, la sintaxis is, y aquí ponemos todos los posibles valores de ese tipo, que son todos los estados de nuestro diagrama. En nuestro diagrama de estados pues estaba el estado idle, read 1, read 2, read 3, read 4 y write. Entonces, esos son los estados de nuestro diagrama de estados o de nuestra carta SM. Entonces son los estados de nuestro tipo state. Bueno, MC State Type, así se llama el tipo. Ya definimos ese tipo. Y ahora fíjense, como nuestro registro va a contener a esos estados, pues definimos a nuestro registro como de tipo MC State Type, del tipo que acabamos de definir. Entonces, tanto StateReg, acuérdense que en un registro el sufijo reg hace referencia a la salida del registro, lo que ya se registró, y el sufijo next hace referencia a la entrada del registro, lo que se va a registrar apenas. Entonces, StateReg, la salida del registro, y StateNext, la entrada del registro, así se van a llamar esos buses, esos signals, así se van a llamar, son de tipo, ya no le ponemos std logic como hacemos usualmente cuando definimos registros, sino que le ponemos tipo MC State Type, este tipo, porque vamos a hacer uso de nuestro tipo de estados para poder guardar ahí figurativamente idle o read 1 o read 2 y que sea más fácil para nosotros describir nuestra máquina de estados con base en nuestro diagrama de estados que ya tenemos o nuestra carta SM. Por eso, entonces, y ya también le da más flexibilidad, le cede más control al sintetizador para que él decida qué tipo de codificación va a usar para los estados, si binario simple o algún otro código gray o one hot o alguna otra manera, ¿no? Entonces, por eso se le cede ese control. Entonces, pues definimos ese tipo y nuestra entrada, salida y entrada del registro con ese tipo definido arriba. Y ya, pues fíjense, aquí está la primera sección de nuestro código, es la plantillita del registro. Entonces hacemos un process que depende de clock y reset. Si reset es igual a 1, nuestro signal de state reg recibe idle, no recibe 0, decimos recibe idle porque es tipo MC State Type. Es el estado al que nos lleva el reset inicialmente. Y si no, si ocurre un evento en clock y ese clock es 1, o sea, si ocurre un rising edge en el clock, entonces state reg recibe lo que tiene en la entrada, state next. Y ya, esta plantilla es para nuestro registro. Ya describimos nuestro registro, ahora vamos pues a la siguiente parte, que es la lógica de estado siguiente. Entonces vamos a describir, ya describimos esta parte, ahora vamos con esta parte, lógica de estado siguiente. Fíjense quiénes son las entradas de la lógica de estado siguiente. Las entradas son mem, rw, aquí las voy a rayar, ¿no? ¿Cuáles son las entradas? Son mem, rw, burst y esta de aquí que es statereg. Entonces cuando vayamos a describir esa lógica combinacional, todas estas entradas van a aparecer en la lista de sensitividad. Entonces vamos para allá. Y aquí estamos y fíjense, pues esta es la lógica de estado siguiente y están statereg, mem, rw y burst, las señales de entrada que acabamos de dibujar hace ratito. Entonces esas están en la lista de sensitividad.
Y ahora pues simplemente hacemos un case. Los ponemos en un process y hacemos un case. Y nuestro case dice, ¿quién controla? ¿Quién controla el case? O sea, ¿con base en qué vamos a elegir? Pues con base en StateRec, dependiendo de qué estado. Porque nos vamos a fijar en nuestro diagrama de estados o en nuestra carta ASM. Voy a tomar la carta ASM y vamos a referirnos. Si estamos, a ver, aquí quito esto. Ahí está. Si estamos en el estado idle, entonces el siguiente estado va a ser read 1 si se cumplen estas condiciones. O el siguiente estado va a ser write si se cumplen estas condiciones. Ahora bien, otro case, si estamos en read 1, el siguiente estado va a ser idle si se cumplen estas condiciones, o va a ser read 2 si se cumple esta otra condición. O bien, case, si estamos en el estado write, el siguiente estado va a ser idle independientemente de cualquier condición. Así, fíjense, entonces el que va marcando el case es el estado. ¿En qué caso estamos? ¿En qué case? Idle o read 1 o write o read 2. Entonces, por eso el case lo controla nuestro signal state reg, el estado registrado, o ese bus. Entonces, tomando eso en cuenta, borro todo esto y vamos a nuestro código. Vamos a nuestro código. Aquí está. Aquí estábamos. Entonces, fíjense, dice aceptar. A ver ahora qué problema me da. Ajá. Aquí, 11, aceptar. Ok. Ajá, y entonces vemos en nuestro código, pues el case lo controla, como ya dijimos, StateReg. Y decimos, when idle, recuerden la sintaxis. Esto lo vimos en otra lámina antes, en otro video, cuando estaba yo utilizando el otro software. Hay uno de los videos de la parte 6. Entonces, aquí vemos, cuando estamos en el estado idle, si mem es igual a 1, entonces si rw es 1, el siguiente estado es read 1. Si no, el siguiente estado es write. Y termina el if. Ahora, si no se cumplió mem 1, el siguiente estado es idle. Fíjense que lo que estamos haciendo es exactamente lo mismo que aparece en nuestra carta ASM. Exactamente lo mismo, solo que en lugar de estarlo dibujando, lo estamos describiendo, lo estamos diciendo en el lenguaje y con la sintaxis del case. Pero exactamente eso estamos diciendo. Y estamos teniendo cuidado de no dejar ninguna rama sin asignar, ninguna salida StateNext sin asignar, porque es un pedazo de lógica combinacional. No queremos que se nos vaya a colar ningún latch por haber dejado sin asignar nada. Entonces, pues por eso estamos haciendo pedacito por pedacito. Aquí Next State Logic nada más va a tener como salida a State Next. Así que fíjense, esto se ve en el diagrama. Esta lógica nada más va a tener a State Next de salida. Por eso es la única que se está asignando. Y se está asignando en cada ramita para no inferir ninguna memoria. Cuando estemos en el estado write, el siguiente estado es incondicionalmente idle. Cuando estemos en el estado read 1, el siguiente estado es read 2 si burst es 1 y si no es idle. Cuando estemos en el estado read 2, el siguiente estado es read 3. Cuando estemos en read 3, el siguiente es read 4, etc. Y ahí termina. Entonces, este pedazo es para la lógica de estado siguiente. Ahora, ¿cuál vamos a describir? Vamos a describir la lógica Moore, la de salida Moore. Entonces vamos aquí, vamos a esta lógica Moore. Vamos a describir a esta de aquí. Moore tiene dos salidas, WE y OE. Entonces tenemos que estar asignando las dos. En cada ramita del case tenemos que ir asignando las dos para que no haya memoria implícita, como se explicó en el antes, ¿no? En los videos de del bloque 6. Entonces, en ese caso,
para evitar estar asignando 2 en cada ramita, vamos a hacer el uso de asignar primero los valores por default y ya después, perdón, asignar lo que se tenga que modificar. Aquí así, fíjense, aquí está. ¿De quién depende la lógica de estado siguiente? Perdón, la lógica muro. Depende únicamente del estado registrado. Eso se ve pues en el dibujo. ¿De quién depende la lógica muro? Únicamente del estado registrado. Aquí sigan el puntito este. Fíjense, ahí se ve. Entonces la lógica muro tiene solamente al estado registrado como entrada. Tiene 2 salidas, les damos valores por default. Por default dijimos en nuestro diagrama ASM o en nuestro diagrama de estados, por default siempre las salidas valen 0. Así que por default le damos 0. Y en cualquiera de los casos que tenga que valer 1, pues le ponemos 1. Cuando estemos en idle no se prende ninguna, así que no ponemos nada. Cuando estemos en write no se prende ninguna, así que sí se prende una, write enable, así que a esa le ponemos 1. Donde le corresponda asignamos la que le toca. Si no le toca ninguna, pues no ponemos nada, como aquí. Pero no hay problema de que si no se asignó hay memoria implícita. ¿Por qué? Pues porque pusimos valores por default al inicio. Y entonces terminamos. Y lo mismo para la salida mili. Mili depende de statereg, de mem y de rw, así como se veía en nuestro diagrama. Mili depende de statereg, de rw y de mem aquí. Entonces, por eso aparecen esas signals en su process. Y entonces también ponemos nuestra salida mili con un valor por default y lo asignamos en donde tenga que ser asignado, siguiendo pues nuestro diagrama de ASM o el diagrama de estados. Es un poco más fácil el ASM porque tiene pues la forma de decisiones, si se cumple esto y si se cumple lo otro, así. Entonces, pues fíjense, esto básicamente describe exactamente a lo que está en la carta ASM, solo que lo describe pues con la sintaxis de VHDL. Si estuviéramos usando Verilog, estaríamos usando la sintaxis de Verilog. Y ya, pues este es el primer caso, el primer código donde yo mencioné que íbamos a describir parte por parte a este diagrama. Parte por parte, ¿no? Dijimos primero hicimos esta parte, que fue el registro, después describimos esta y a lo último esta. Entonces, en el próximo video vamos a hacer la descripción de este hardware, pero únicamente haciendo 2 partes. La parte del registro, aquí vamos a poner aquí 1, y la segunda parte va a ser toda la lógica combinacional de un solo jalón. Eso va a ser, y a eso nos vamos a referir como un código de 2 segmentos otra vez, parte combinacional y registros por separado. Y eso lo vemos en el siguiente video, y con eso vamos a terminar pues las láminas de 7, la parte 7. Bueno, termino mi video aquí entonces, y sigan cuidándose, sigan manteniéndose con todos los cuidados posibles en esta contingencia. Ahorita son vacaciones, pero yo estoy haciendo de una vez mis clases porque no sabemos qué tanto se va a extender, y entonces ustedes aprovechen estos videos. Bueno, entonces termino aquí.